¿Qué dicen por ahí? Hoy vamos a descubrir cómo lo ha hecho David Carrasco. Pero espera, ¿esto qué es? Esto es Así lo hacen, donde una vez por semana conocerás junto a mí la historia de tremendos locos. Los interrogaré para saber cómo han sido capaces de vivir de sus locuras. Además de recibir 5 cápsulas de conocimiento desde nachochambó.es. Pero de eso ya hablamos más adelante. Eso sí, la primera pregunta no va a ser ni cómo estás, ni cómo te va la vida, ni esas cosas que por supuesto quiero saber. Luego te preguntaré, David. Pero la primera pregunta va a saber un poco, a intentar conocer quién eres. La primera pregunta es, ¿cuál es el último libro que te has leído? Pues el último libro que he acabado, porque ahora estoy con otros, siempre intento leer alguno, es el de, lo he tenido que buscar, que habla de la historia un poco y el método de trabajo de Bill Campbell, que es uno de los coaches de los grandes CEOs de Silicon Valley, como Steve Jobs, por ejemplo, Ujú. o Eric Schmidt, el antiguo CEO de Google, y cómo su metodología para trabajar con equipos, para aconsejar y cómo llevar a cada uno, sobre todo estos grandes puestos, ¿no? CEOs de grandes compañías. Y este es el último libro que me he leído. Pues me lo apunto porque este no lo tenía en esta lista interminable que tengo, que igual, no sé si a ti también te pasa. Sí, me pasa. Sí, sí, sí. De hecho, ahora, por eso, ahora estoy leyendo uno de ficción porque también me apetecía un poco desconectar, porque si la lista es interminable siempre y estaba empalmando uno tras otro, sí, sí. Vale, pues bueno, la gente que me está escuchando ha pasado una cosa, David. Y es que cuando has dicho el título del libro, habrán escuchado un pitido. ¿Y esto por qué es? Porque en el primer correo, que será el que se envíe mañana, pondremos el título del libro que te estás leyendo ahora y comentaremos también un poco de qué va y por qué crees que es importante, ¿vale? Así que bueno, pasamos ya a conocer quién eres, cómo lo has hecho, pero vamos a conocerlo con tu historia, ¿vale? Queremos que nos cuentes tu historia para intentar extraer de ahí quién es realmente David Carrasco y cómo ha llegado a ser ahora CEO de un Anchor, ¿no? Si no me equivoco. Sí, sí, pero que lo pones muy impresionante y no es El tanto, puto ni mucho CEO de menos. un Anchor. Sí, sí, ponlo como, lo que tú quieras, ponlo delante, pero al final somos los mismos y una empresa pequeñita y tal, y sobrevivimos como podemos. Estaba haciendo un poco memoria a ver qué era lo más relevante y creo que me quedo con un aspecto en concreto sobre esto. Yo creo, siempre he sido en general buen estudiante, pero no sabía bien para dónde tirar. De hecho, hasta última hora no elegí la carrera, que fue comunicación audiovisual y que tampoco me sirvió de gran cosa, ¿no? Pero Ujú. no tenía esa sensación, esa llamada, esa vocación desde quiero ser médico, bombero, astronauta o lo que sea, ¿no? Sí. Siempre iba un poco perdido. De hecho, cuando acabé la carrera me hice un máster también y después me fui fuera, a vivir fuera, porque seguía igual de perdido. No acababa de verme en aquello que estaba, sí que me gustaba o me hacía más o menos, bueno, lo toleraba, por así decirlo, pero no me llenaba, no me llenaba. Y fue poco a poco donde, bueno, me hice mi espacio y fui encontrando también lo que es el mundo online y las posibilidades que eso tenía cuando estaba fuera, de hecho. Y entonces ya por ahí sí que me fui abriendo camino, sobre todo a partir de tener claro qué estilo de vida quería y qué estilo de trabajo quería, más que el puesto en sí o más que la profesión o lo que sea. Entonces a partir de ahí ya descubrí el SEO, el marketing online, y a partir de ahí sí que fui creciendo. Cuando dices que Pero te fuiste fuera, ¿dónde te fuiste? a Praga, a la República Checa. Y allí Estu estuviste trabajando sí, escala temporal. de recepcionista, estuve en un par de sitios, pero típico. Y entonces lo que iba muy bien, porque era recepcionista, había muchas horas muertas. Entonces al Ujú. principio pues es cuando empecé a empaparme en todo esto, a aprender, a leer un montón de blogs. Por aquel entonces tampoco había tanta información, no había tanto YouTube y demás, pero sí que pude empezar a empezar a leer eso. Me leí, por ejemplo, el famoso libro de, aquí no hace falta que pongas pitido porque lo conoce todo el mundo, pero la jornada laboral semanal de 4 horas de Tim Sí. Ferriss y tal, pues era en ese momento que estaba un poco de moda y creo que mucha gente empezamos por ahí. Luego Pero ya que lo ese puedes libro poner. también te lo puedes leer en diferentes etapas de tu vida, que yo creo que puedes ir aplicando diferentes conceptos o lo puedes entender también diferente. Sí, sí, es importante. Bueno, yo creo más que porque hay muchos consejos que tampoco te pueden servir ahora, ¿no? Pero Claro. es el chip, es de decir, vale, hay mucho más allá del trabajo de 9 a 4 a 5 de lo que sea, ¿no? Y es lo que hizo también cambiar, decir, vale, hay otras posibilidades que estar aquí, ser jefe, o sea, tener un jefe, ser un mandado en ese sentido, ¿no? Y por eso me Ujú. gustaba, y por eso te decía el estilo de trabajo y el estilo de vida que quería, el hecho de tener más flexibilidad, elegir mi horario, el hecho de hacer cosas por mí mismo. Y es una de las cosas que me gustan de Internet, que con poco, relativamente poco, o con menos Ujú. que en el mundo físico, te da esa libertad de crear. Vale, entonces,
te fuiste a Praga, estabas allí trabajando en un hotel, En ¿no? un hostel, sí, En un lo hostel, tipo, vale. sí, sí. Y en tus tiempos libres ya empezaste, claro, ¿tú de antes ya consumías blog o empezaste con esos tiempos libres a buscar por internet, a empezar a informarte con los blogs? Pues sobre SEO y marketing sí fue entonces. Sí que antes leía, consumía cosas en internet y demás, pero eran otros temas. Pero sobre este tema en concreto sí. Y lo que me decías, tiempo libre y demás, es que me enfoqué muchísimo. Porque además teníamos un horario, trabajábamos 5 días, 12 horas y luego teníamos más días libres y demás. Pero los días libres también los basaba delante del ordenador prácticamente y empezando a hacer mis primeras cosas y demás. Y fue, sí, 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 día y noche totalmente, fue cambio de chip básicamente. Es que me parece muy importante esa obsesión en ese momento por los blogs porque realmente después, bueno, ahora nos irás contando, pero han sido también muy importantes en tu vida. El tema del blogging, el SEO, el marketing, el entender cómo se hacen y demás. Vale, pues estás en Praga y 2 años has comentado. Sí, un par de años estuve al final. Y luego, ¿por qué vuelves? Porque vi que allí no... Estaba muy bien, me gustaba mucho y tal, pero vi que no me iba a quedar al final para toda la vida. Entonces, y como vi que más o menos empezaba a hacerme, no sé, a labrarme una vida, más o menos, digamos, a ingresar esos primeros euros por Sí. internet, volví para intentarlo y hacer esa apuesta por internet directamente. Esa fue una de las razones. ¿Cuál fue el primer blog que montaste ahí en Praga? Empecé con micronichos. Empecé con varios micronichos sobre suplementos deportivos. De los primeros cursos con Chuiso y compañía, o con Ángel Alegre, por ejemplo, que empezaba por Ujú. aquel entonces y tal. Y fueron esos micronichos informativos que no dieron mucha pasta porque el CPC tampoco era demasiado. Pero ya me empecé a empapar un poco sobre esto. Que fuese de suplementación era porque tú ya empezabas a buscar dónde había mercado y dónde había tráfico, o era porque te molaba mucho el tema del gimnasio y demás. Un poco ambas cosas, porque me gustaba, a ver, hablaba de ciertos suplementos que no tomaba, pero todos legales, ¿eh? Pero sí que es cierto que no tomaba todos porque hice varios, pero sí que es cierto que desde antes de irme también me empezó a gustar el tema de la salud y la nutrición, y es un tema que ha sido recurrente, que nunca he perdido y que me gusta, que estoy interesado. Por eso también conectarlo un poco por eso. Claro, es que lo he escuchado mucho de gente que dice, no, vamos a centrarnos en sectores, que haya mucho mercado, haya mucho tráfico. Claro, pero muchas veces dejan de lado lo importante de que te guste, de que tengas un interés igual genuino o de que vaya contigo, porque yo entiendo que así, y me ha pasado, es mucho más fácil aprender sobre el tema y saber explicar o qué dolores tiene ese público. Es cierto, pero que esto puede ser un poco tramposo, porque por mucho que me gustara el gimnasio o la Ujú. nutrición y demás, investigar y hablar sobre suplementos deportivos y leerte textos y artículos y estudios y no sé qué, y hacer unos cuantos artículos y tal, no es divertido, no es divertido para nada. ¿A alguien le Redactar y tal, gustará? ¿A no alguien sé le qué. gustará? Bueno, me refiero, en mi caso no era divertido, ¿vale? Ponerme a redactar sobre eso y tal, que a lo mejor ahora es diferente. Por ejemplo, ahora lo que harías en este caso sería a lo mejor un canal de YouTube directamente, entonces quizá Ujú. lo puedes encontrar por otro lado. Pero Vale. sí, no era... Es encontrar también, me gustaba porque había la posibilidad de meterle AdSense, depende si ampliabas el tema de meterle afiliados de Amazon, pero bueno, que no fueron las mejores selecciones en ese momento, pero eran mis primeras pruebas. Y otra cosa también, en aquel entonces casi todo era campo, o sea, después sí que salieron muchos y después me ayudado, esos micronichos me ayudaron a montar otra web más grande que pude vender después, así que aunque en ese momento no me dieron muchos frutos, después sí que acabó bien la jugada. Sí, sobre todo al final que puedas empezar a formarte y ya ganando dinero es una gran ventaja. Sí, era un banco de pruebas y bueno, ya lo podemos hablar, pero el tema de la formación es que puedes leer muchos libros, por ejemplo, pero si no te lo pones a prueba, no lo pones en No, práctica, no tomas claro, acción, no te sirve absolutamente de nada. totalmente. Vale, pues vuelves a España ya con estos bueno, blogs de micronichos montados, ganando algún euro online, ¿no? Mm. ¿Y qué te propones cuando vuelves a España? Pues yo estaba básicamente seguir aprendiendo sobre esto y seguía eso, haciendo webs y demás, me asocié con otras personas para crear otro tipo de blog, otro blog conjunto y tal. Y también me salieron
como un trabajo a media jornada con una agencia. Hacía un poco de todo. Me había metido dentro de Team Platino, era muy activo en la comunidad y a partir de ahí me salió esta oportunidad en una agencia que duré unos cuantos meses. También porque coincidió el hecho de empezar en esta agencia al poco tiempo montamos un Anchor ya y la verdad es que el proyecto empezó a funcionar desde el principio también y eso fue un poco el salto. Me parece importante lo que has dicho de que eres muy activo en Team Platino, porque durante los últimos años he visto mucha gente que eran un cliente más dentro de una formación o una membresía y al ser muy activos en esa también consiguieron cierta autoridad y luego montaron su proyecto. ¿Es el caso de un Anchor? Sí, sí, puede ser no conseguiré cierta autoridad, pero por ejemplo, un Anchor lo formé con 3 personas más de Team Platino que nos conocimos ahí. Y sí, es algo que lo sigo viendo, que es una pasada, es la importancia de estar involucrados en una comunidad. Y hay muchísimas, y no hace falta estar en todas. Yo estoy en muchísimas, pero no participo y es una de las cosas que peor me sabe, ¿no? Porque muchas veces me dices, sí, estás ahí, o sí, estoy metido, pero no participo, ¿no? Pero hay mucha gente, y lo sigo viendo a día de hoy, el hecho de meterse en una comunidad y estar activo, tanto ayudando como preguntando, compartiendo, etcétera, etcétera. Es muy importante y poco a poco lo que dices, ir haciéndote un nombre o crear posibles colaboraciones, por ejemplo, estas relaciones que te pueden ayudar, aunque sea compartir penas, que nos entendemos mucho mejor entre nosotros porque estamos en el mismo sector, exacto, pero de ahí puede salir colaboraciones de cualquier tipo, ya sea para crear proyectos juntos como para compartir y hacer una colaboración de freelance, por ejemplo. Y poco a poco yo creo que, por ejemplo, no sé, de Team Platino, de Sabandijers, de tal, han ido saliendo personas profesionales que se han ido conociendo dentro de esas comunidades y luego se han ido expandiendo también. Cuando montasteis un Anchor, ¿fue porque visteis que dentro de esa comunidad había una necesidad de enlaces? La gente... ¿No había una empresa que estuviese dando lo que la gente necesitaba? ¿O fue porque vosotros queríais montar algo así y queríais eso y ya está? No, vimos la necesidad porque al principio lo que pasó es que nos juntamos de casualidad 4 personas para publicar, hicimos 2 o 3 artículos en ese momento publicando en prensa y claro, vimos que los artículos en prensa funcionaban muy bien, pero eran bastante caros. Entonces lo que hicimos fue la opción de compartir enlaces, compartir artículos, perdón. Entonces lo que hicimos fue publicar varias pruebas, en este caso, con proyectos nuestros y vimos que funcionaban muy bien. Entonces dijimos, oye, aquí hay business, ¿no? Y entonces a partir de ahí lo construimos, pero fue algo nuestro que vimos esa necesidad y vimos que se podía aplicar y que lo podría querer mucha más gente. Y vale, encontráis una necesidad, empezáis a cubrirla o a intentarlo por lo menos. Cuando creáis esa primera web, ese primer software, ¿es un desarrollo todo propio, nativo, con desarrolladores? ¿O os apalancáis en CMS, no code? Es desarrollo propio, porque tuvimos la suerte de que uno de nosotros no es que fuera programador, pero sí que hacía sus pinitos de programación y que es actualmente mi socio Xavi. Y claro, tuvimos la suerte de contar con él y lo hizo todo él. Vale, vale. ¿Y hasta el día de hoy continúa siendo ese software? La cambiamos recientemente, la renovamos completamente hace un año o así. También estaba todo en PHP, la pasamos al Laravel y tal. Yo te digo estos nombres, pero no tengo ni idea. El programador es mi socio, como te digo. Pero sí que la hemos renovado completamente, sí, sí. Vale, vale. Vale, entonces, ¿tenemos a 2 o erais más al principio? Éramos 4 y ahora somos 2. Vale, tenemos a 4 personas que están dentro de Team Platino y empiezan a montar un Anchor. ¿Cómo lo planteáis? ¿Cómo empezáis? ¿Empezáis a daros a conocer? ¿Cubrís problemas? Porque imagino que al principio sería gente entrando, gente teniendo problemas, resolverlo en la herramienta, ayudar a esa persona. Sí, al principio fue caótico porque también teníamos poca experiencia en este sentido y más o menos, lo bueno es que más o menos fuimos cayendo cada uno en un rol, más o menos el programador, la persona que más para promoción, yo estaba más en la parte de soporte y gestión de la plataforma y la otra persona que la verdad perdimos a una persona, se fue una persona... Eso muy mal. Se fue una persona pronto y entonces nos quedamos un poco con este reparto básicamente. Y al principio, pues evidentemente, pero son cosas que pasan a día de hoy. Estamos sacando la nueva plataforma, por ejemplo, proyectos paralelos y antes hay que testearlo mucho mejor porque van a salir muchísimos fallos. Claro.
Em, Vale, y vais resolviendo estos fallos, va entrando gente, entiendo que sobre todo de Team Platino, porque es de donde entiendo que más lo promocionáis, más gente os conoce, que al final quieren probar la plataforma porque os conocen, es lo típico de cuando se empieza. Y luego entiendo que el boca a boca hace mucho, pero ¿qué canales buscáis de captación? ¿Cómo dais a conocer la herramienta? Pues es que hace bastante tiempo de esto, pero sobre todo dentro de la comunidad, en foros, por ejemplo, publicando en foros, hablando con influencers dentro de la comunidad online también para que nos dejaran alguna review o pusieran alguna publicación, algún tweet y demás, y poco a poco ese boca a boca que fuera creciendo. Hicimos algún guest post, probando un poco de todo, la verdad, también algo de Google Ads, Facebook Ads y eso, pero en general, sobre todo el boca a boca. El boca a boca. Cuando comentas lo de influencers, ¿son influencers o son microinfluencers? Porque la diferencia creo que es sustancial. Sí, no íbamos a Pablo Echevarría, ni mucho menos, pero íbamos a microinfluencers, es ponerle una etiqueta también, es personas referentes dentro del mundo. Sí, yo me refiero al final, si en ese. Estamos hablando de hace cuántos años. 2016. Vale, 2016. Si referente era Romo Alfons, que no lo sé, la verdad. Entendiendo que él es influencer y no microinfluencer, ¿contactabais con gente como él o ibais más a gente de Sobre todo nicho más pequeño? contactos. Contactos. Nombres concretos. Chuiso, Alex Navarro, Luis Villanueva, por ejemplo. De hecho, si vais, aún tenemos sus testimonios en la página web. Podéis ver ese tipo de perfiles que por aquel entonces ya movían audiencias. Vale, claro. Yo al final me estoy viniendo mucho a este 2023 con que ellos mismos pueden tener audiencias muy grandes que en su momento serían menores, pero para ese momento ya serían grandes. Exacto. Piensa que ahora se ha fragmentado todo muchísimo. Antes, Claro. por ejemplo, no había tantas comunidades o cursos online, por ejemplo. Eso no estaba ni Sabandijes, ni el SEO Warriors, por ejemplo, o el Chorri Club, o no había tantos, o no estaba Fénix. Entonces, era todo más, había menos fuentes de información, más o menos, pero aún así, claro, si lo volviéramos a hacer, piensa que éramos muy inexpertos y tiramos sobre todo de contactos y conocidos, básicamente. Vale, no, sí, pero al final es de lo que se trata, forma parte de la historia y quiero conocer un Sí, sí. poco cómo fue evolucionando. Al principio con contactos, luego conforme habéis ido avanzando estos últimos años, habéis cambiado, habéis pivotado esa estrategia, han ido pasando cosas. Sí, lo que pasa es que hemos tenido una relación, bueno, yo personalmente he tenido una relación de amor-odio con un Anchor y también he estado más presente. Hay épocas que me he alejado un poco más y ahora recientemente he vuelto, por así decirlo, y queremos cambiar un poco la estrategia, pero el campo de juego también es muy diferente. El SEO ya no es el mismo y ahí ha salido mucha más competencia. Entonces hay que hacer la estrategia de comunicación precisamente es diferente y es algo en lo que estamos trabajando justo ahora, porque ya hemos cambiado, digamos, la plataforma y lo que queremos revisar ahora es la estrategia de comunicación, hacer un rebranding, por así decirlo, Ujú. porque no está alineada con lo que queremos comunicar actualmente. Vale. Y en ese sentido también habrá que explorar diferentes canales, porque creo que dentro del mundo SEO más o menos nos conocen, ¿sabes? Ujú. Y seguimos haciendo, claro, el problema también aquí es que es salir un poco de la zona de confort, por así decirlo, Claro. porque nosotros nos movemos muy cómodos en ese mundillo de SEO, de no conocemos el vocabulario. Ahora, por ejemplo, yo estoy haciendo mucho contenido y claro, el contenido que voy es al que me gusta, que es el tema del SEO, del marketing y demás, pero sí que me gustaría ir un poco más allá y moverme por el tema de negocios, por ejemplo, y es otro estilo, es otro. Hace poquito, por ejemplo, y si me digo algo me cortas, No, fui no. a una WordCamp, que es estos eventos relacionados con WordPress. Claro, entre comillas flipé porque era muy poco SEO, porque claro, hay profesionales de todo y flipé para bien porque me gustó muchísimo el hecho de relacionarme, yo qué sé, hablé con Vicente Sánchez hablando de accesibilidad, por ejemplo, cosas que se pueden, o de analítica, o de diseño y tal. Entonces, hemos estado centrados, o yo también estaba mucho centrado en el mundo SEO y atención amigos, hay vida más allá del SEO, ¿sabes? Fue la gran sorpresa. Entonces eso también nos queremos abrir en ese sentido, sobre todo mirando a cómo la competencia está actuando, cómo se está dirigiendo, está comunicando, lo está haciendo muchísimo mejor que nosotros. Claro, igual que comentabas antes que se ha ido fragmentando el mundo del SEO, el mundo web y desarrollo web se ha fragmentado aún más. Ahora cada uno tiene su lugar, su gran lugar, como antes podía ser el SEO, ahora también está el UX, el UI, el...
Entonces, si no estás a la última, ya no del SEO, sino de a nivel de negocio, va a ser muy complicado estar ahí. Exacto, y cómo comunicas lo que haces, los beneficios, eso es muy importante y es creo que uno de los problemas que hemos tenido de siempre, el hecho de cómo comunicar, porque pienso en otras plataformas y demás o otras herramientas similares y tienen un mensaje mucho más claro, adecuado al tipo de público. Es lo que te digo, tú no puedes ir a un negocio y decirle, te doy un enlace de un follow porque el link building es bueno, tal. A ese lenguaje no lo puedes utilizar, ¿no? Y es adecuar eso y vender esos beneficios que tú le puedes aportar, porque le puedes aportar mucho a su negocio, pero de una manera que lo entienda. Entonces estamos trabajando en ello. Al final también, ahora conociendo la historia, es normal que estéis en ese punto porque venís también de una comunidad como puede ser la de Chuiso, gente que sabía mucho de SEO, era para expertos de SEO, y ahora igual os habéis también dado cuenta, no lo sé, de que la gente de SEO ya os conoce y necesitáis abarcar el resto de mercado que es todavía más grande. Sí, exacto. Aunque es cierto que una de las cosas que creo que hemos hecho buenas este último año, sobre todo, es reactivarnos dentro de la comunidad SEO, porque estábamos medio muertos, ¿no? Ujú. Estábamos en coma y sí que es cierto que nos hemos activado, sobre todo a raíz de la creación de contenido en general, nos hemos activado muchísimo tras el lanzamiento de la nueva plataforma y además estamos ahora también viviendo un proceso de reestructuración interna, revisando cómo funcionamos como negocio y como empresa también, revisando también nuestra propia cultura de empresa y creo que estas últimas semanas nos está yendo bien para eso, sentar otra vez esas bases que quizá habíamos perdido y a partir de ahí sí que podemos crecer, teniendo muy claro el camino que queremos seguir. Pues sí. Volviendo un poco atrás, porque nos hemos adelantado mucho, volviendo al 2016-17, tú estabas comentando que has tenido épocas que has estado un poco más apartado de un Anchor, has vuelto. Entiendo que por ese 2016-2017 igual ya era una fase en la que tú estabas un poco más fuera, no sé. Sí, no, durante, digamos, primeros 2 años estuve bastante dentro. Ya te digo, me encargaba sobre todo de la gestión de la plataforma, del soporte y tal. ¿No te Y aburrías con estaba, el soporte? uf, madre mía. Eso también era una obsesión, estar constantemente respondiendo muy rápido, gestionando y tal. Y era bastante trabajo. Luego ya poco a poco me fui apartando de ese rol, cogiendo a otras personas y me pude dedicar a otras cosas, ¿no? Y sí que es cierto que llegó un momento que, bueno, otro de los socios también empezamos a tener problemas con él y al final decidimos separarlos, pero un proceso que fue un poco largo. Ya me quedé con mi Ujú. socio actual, Xavi Cabot. Un saludo si nos está escuchando, ya se lo pasaré para que nos escuche. Entonces, eso, ya. Y yo poco a poco, él tomó el rol, Xavi, tomó el rol de CEO en ese caso y yo poco a poco también me fui un poco distanciando en ese sentido, ¿no? No sé si porque no me acababa de encontrar o personalmente no estaba en mi mejor momento. Y es cierto también que yo soy un poco disperso en el sentido de que me gusta estar en todo. Entonces yo tengo otros proyectos y, por ejemplo, el tema de las webs, por ejemplo, no Sí. las había abandonado. Entonces también creé otro proyecto un poco más grande con otras 2 personas de creación de webs y blogs y demás y me volqué durante un tiempo un poco más en ese sector, porque también me gustaba tal, era más SEO, era más Claro. SEO webmaster, como quieras llamarlo, ¿no? Y me metí un Claro. poco más ahí. Es que por eso mismo me parece importante entender de dónde vienes, porque al final cuando te metes dentro de un negocio, dentro del soporte, dentro de entender todas las áreas, igual llega un punto que te aburres, porque dices, ostras, es que a mí lo que me mola de verdad es el SEO y estar metido desde dentro, haciendo blogs, conociendo cómo puede llegar a más gente y al final también viendo el tráfico y demás. Exacto, es depende del... Y también es estar preparado, porque ahora, por ejemplo, que he vuelto entre comillas, claro, yo hago muy poco SEO. Yo lo que hago, mi papel, por eso el libro que he leído, que ya revelarás en el email, no tiene relación con el SEO, el último, ¿no? Es Sí. más, ya lo dirás. Entonces, tiene relación con eso porque son ahora mis puntos de interés también y es mi rol, básicamente, es lo que yo estoy en el hecho de dirigir la empresa, básicamente, dirigir al equipo, gestionar hacia dónde va la comunicación, decisiones de negocio, etcétera, etcétera. Quizá también es eso, porque también personalmente he tenido épocas mejores y peores y quizá también yo no estaba preparado para eso en ese momento. También es Mm. cierto que hubo un año 2019 que también estuve viajando fuera, el 2020 no sé por qué, pero me quedé en casa todo el año. Entonces, eso, también mis intereses estaban por otro lado también, ¿sabes? Claro. Entonces, igual la pandemia te hizo reflexionar y pensar que tu sitio sí que estaba en un Anchor.
o no. O no fue por Bueno, oportunidad. lo que me hizo pensar es que mi sitio estaba en España porque no podía irme, ¿no? Básicamente. Pero no sé, quizás sí que fue. Al principio fue sobre todo por necesidad de la empresa. Ujú. Mi 2020 fue, bueno, como a todos, ¿eh? Una mierda, ¿no? Pero sí que es cierto que intentamos. Xavi se dio cuenta en ese año, por ahí, que no, su rol de CEO no acababa de estar a gusto y prefería retirarse. Y yo en ese momento no estaba tampoco como para cogerlo. Seguía un poco distanciado. Nunca me había ido de un Anchor del todo, porque siempre seguía hablando con Xavi cada día, estando en las decisiones, apoyando cuando me hiciera falta, etcétera, etcétera. Pero no estaba en un rol activo, ni se me veía tal, no sé qué. Estaba un poco en la vanguardia, en las sombras, ¿vale? Sí. Entonces, intentamos, por un lado, primero coger a una persona que hiciera ese papel CEO externa y estuvo unos pocos meses y no funcionó para nada. Y luego promovimos a una persona que estaba trabajando internamente como CEO. Y estuvo unos meses, parecía que sí, y al final se acabó yendo también. Y entonces, ante ese vacío y viendo que las dos alternativas habían salido mal, temporalmente, como era el verano y tal, me puse yo y luego como me veía un poco mejor en cuanto a energía, si podía tener ganas de coger ese papel, pues ya me quedé a partir de entonces. Vale, y claro, realmente para ser CEO, lo que nos venden de hazte el máster no sé qué, la escuela, el MBA, el no sé cuántos, tú ahora que eres CEO de un Anchor, ¿crees que es tan necesario o tan imprescindible? A ver, pero es que depende del qué tipo de empresas. Es que es lo que te digo, yo no estoy preparando la empresa para salir a bolsa, por ejemplo. No, Ujú. entonces, en ese caso, pues quizá cierta formación, aunque yo creo que muchas veces por lo que he escuchado, porque tampoco puedo juzgar porque no he hecho ningún MBA o relacionados, ¿no? Pero sí que es cierto que creo, por lo que he escuchado, que te da sobre todo ciertos contactos, te mete en ciertos círculos y sí que es cierto que puede ser que aprendas otro tipo de hacer negocios, por así decirlo. Entonces a mí no me iba a servir. He hecho mucha formación en este sentido y sigo formándome, he hecho cursos en concreto y tal, pero más pequeñitos, no he hecho ningún Ujú. máster de este estilo, pero sí que me he querido seguir formándome en mi puesto, porque yo creo que en este caso durante todo este tiempo, el último año, he ido evolucionando en este sentido, he aprendido mucho, he cambiado la forma de pensar en ciertas cosas y no estaba para nada preparado para tomar ese papel entonces. Y aprendí a base de hostias también. Y creo que es como se aprende, como decíamos al principio, igual que haciendo un blog, ¿no? Se os aprende haciendo un blog, aquí se aprende dirigiendo una empresa. Y es eso, aprendes, pero sí que me gusta ir. Hace poco teníamos una conversación por Twitter respecto a los libros, precisamente, leer libros y tal, no sé qué, Ujú. y me decían que al final cada caso es muy particular, pero sí que es cierto que a veces a mí me ayuda personalmente el hecho de ver otros puntos de vista o ampliar un poco la mira, tener ideas que a lo mejor, o ese connecting dots que hablábamos antes, Sí. ¿no? Vas enlazando cosas que por un lado no, porque mi mente funciona un poco así, a lo mejor estoy haciendo cualquier otra cosa, estoy escuchando algo y de repente, plum, bombilla, y de una cosa que no tenía que ver ya tengo la solución para tal no sé qué, ¿no? Y voy conectando. Entonces, yo creo que me ayuda a funcionar en este sentido. Y eso, MBA, pues ahora mismo no me veo y tal, pero sí que me gusta seguir formándome. Después hablaremos también de este tema de tener tiempo y demás para unir esos puntos. Yo lo decía más que nada porque muchas veces yo también soy una persona que me formo mucho, me gusta aprender, pero muchas veces estos másteres o formaciones lo venden, pero con una connotación negativa de si no tienes esto, eres un mierdas. O si no tienes esto, como que te meten ese miedo de, es que, ostras, es que si no he hecho esto, igual no puedo ser aquello. No, 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 espérate. Si lo has hecho, seguramente tengas más formación, igual estás más preparado o no. Tienes más conocimiento, pero que no es un imprescindible. Claro, a lo mejor si quieres crear una gran multinacional y salir a bolsa, ya te digo, o conseguir financiación, pues sí que te ayuda quizá a estar más conectados, pero que hay mil y una maneras de llegar al mismo punto, eso seguro. Y también dependiendo de cuál es el punto al que quieres llegar. Yo no quiero crear esa gran empresa, no quiero crear el nuevo Amazon o lo que sea, pero si Ujú. quieres crear un proyecto online o no online, hay miles de maneras, no necesitas hacer un MBA. Ojo, me quedo con esta frase. Vale, y llegando ya a este 2021, 22 y 23, ¿cómo han sido tus días? Pues
caótico y cada día más, la verdad. Muy... Si tuviera que definirlo de una manera, o en cuanto al proceso, he pasado de un rol más o de un estado más pasivo a un estado mucho más activo. También por cómo estaba, que te decía antes, ese 2020-2021, Sí. que en cuanto a salud mental no era mi mejor momento, y me he podido quitar ese pasivo. Ahora sí que es cierto que tengo un ritmo demasiado alto y me gustaría bajarlo un poquito, y llevo meses diciendo esto, pero prefiero, como la alternativa no me gusta para nada, prefiero estar a 120 antes que estar a 20%, ¿sabes? Que tampoco es sano, ¿eh? Y no lo recomiendo ni mucho menos. Pero como la alternativa es lo otro, pues eso, allá ahora poco a poco tengo que ir rebajándolo. Pero lo definiría un poco eso, es aprendiendo, me echo más a mi papel, con la etiqueta que tú quieras. De hecho, Ujú. en mi email no tengo firma porque es que no me gustan las etiquetas para nada. Es porque, bueno, al final te tienes que vender tu empresa y demás, y tienes que presentarte de alguna manera, ¿no? Pero Eres David, el de un Anchor. básicamente, exacto. Y se me ha ido totalmente el hilo. Ah, bueno, sí, el tema, pues eso, poco a poco ir... También, por ejemplo, en el último año lo que he hecho mucho es salir un poco de la cueva. Quizá tú lo habrás visto, ¿no? Porque Ujú. antes llevo mucho tiempo online, como te decía, pero estaba en las sombras. Sí. Estaba creando mis blogs, nadie me conocía y tal. Poco a poco, joder, hasta el año pasado no me hice Twitter. O sea, la gente celebrando los 15 Ojo. años de Twitter y yo no llevo ni un año, ¿sabes? O sea, imagínate, me hice LinkedIn y tal, y ahora estoy creando contenido y tal, con temas que me gustan, que básicamente que me gusta y que me gusta aprender también. Y conociendo a mucha gente, estableciendo relaciones, creando proyectos nuevos y exponiéndome en ese sentido. Entonces, día a día agenda muy ajetreada, mi agenda es un puzzle actualmente, estoy intentando crear mucho contenido, estoy intentando potenciar mi marca personal, por así decirlo, y aprender a llevar a una empresa y un equipo. Sí, al final, bueno, se puede ver todo lo que estás comentando, como comentas en Twitter, en LinkedIn, en tus diferentes redes, y además también estás creando contenido propio, como puede ser el podcast, que también tienes. Exacto, sí, sí. Podcast, directos y tal. Me gusta ahora, claro, voy muy a tope, como te decía, pero puedo despejar, digamos, esas inquietudes que puedo tener, las puedo contentar de esa manera, ¿no? Ujú. Tengo los directos en Twitch para temas de SEO y de marketing, por ejemplo. Tengo el podcast Negro del Emprendedor con Carlos Rey para hablar más temas de emprendimiento, de empresa, de gestión de equipos, de nuestro día a día, de crecer como profesional, básicamente. Claro. El podcast de A Vista de Clic con Rocío Santamaría para hablar también sobre marketing y visibilidad para negocios, enfocado sobre todo para negocios. Tengo la newsletter de un Anchor, y ya dejo de hacer spam, Ajá. para hablar sobre las noticias, porque a mí me gusta muchísimo estar actualizado, tal, no sé qué, pues lo utilizo también para llevar esa vía, ¿no?, de escape, Sí. y además que tengo mi espacio de introducción para soltar la mierda que haya tenido esa semana. Como vemos, un completo rompecabezas. Sí, sí. Un libro que tú me recomendaste una vez que hablamos fue el del 4.000 horas, ¿Semanas? no, 4.000 semanas de tu vida, ¿no? Que era para el tema de la gestión. Sí, este es uno de los libros que leí el año pasado y que más me gustaron, la verdad, porque gira un poco, le da un poco la vuelta a la tortilla al tema de la productividad y de la gestión del tiempo y demás, porque llevamos muchos años escuchando de que si Pomodoro, Getting Things Done y el cómo hacer más, y el club de las 5 y levantarte a las 4:30 de la mañana y de hacer mil cosas y demás, y al final lo que tenemos que tener en cuenta es que somos finitos, o sea, hay límites siempre, o sea, el día hay 24 horas, o sea, las semanas son 7 días y tienes una vida y vas a morir. Al final tienes que elegir y tenemos que priorizar, básicamente. No puedes hacer todo. Leí antes o el otro día, decía, tú puedes ser cualquier cosa, pero no puedes ser todo. Y básicamente es eso, o sea, puedes llegar a lo que quieras, o dentro de comillas, quizás no puedes ser pivot de la NBA si mides 1,5 metros, ¿no? Pero puedes hacer lo que sea, pero no puedes hacerlo todo y tienes que elegir. Entonces cambia un poco del chip. Oye, tío, vamos a parar todo este porno de la productividad, de hacerlo todo, de meterlo todo dentro de la agenda y ver qué es realmente lo importante y lo que queremos hacer. Por eso me gustó ese nuevo enfoque. Vale, pues después de decir esto, y si tú lo aplicas, si no lo aplicaras, tu agenda, ¿cómo sería? No, yo no lo aplico, o sea, soy malísimo en ese sentido, no decir ¿Por que qué no. sería?
Sí, sí. Lo que estoy haciendo ahora mismo, y bueno, pequeña confesión, es una terapia de choque actualmente, porque estoy intentando, desde hace meses, intentando rebajar ese ritmo, el hecho de tomarme más espacio para mí, más tal, no llenarme la agenda y todo esto, y no he sido capaz. Lo he intentado y con ayuda profesional y tal, y no he sido capaz. Así que he adoptado un perro. Ojo, igual es la mejor terapia que hay, ¿eh? Sí, sí, lo tengo desde hace una semana y bueno, ya me está obligando a salir de casa, que antes no lo hacía, ¿no? Y hacer esos pequeños descansos, sí, sí. Y Claro, tener otra cosa en la cabeza que no es trabajo, trabajo, trabajo. Ya os diré cómo sale el experimento. ojo que igual luego tienes que hacer un libro que se llame Adopta un perro. Cierto, mira, ya tengo el bestseller. Gestiona tu tiempo, adopta un perro. Vale, pues ahora que ya conocemos tu historia y podemos sacar de ahí pues un poco cómo lo has hecho y sobre todo quién eres, vamos a ir con diferentes áreas que me parecen muy importantes en la vida, ¿vale? Esto es algo personal, pero me gustaría saber cómo las tratas tú. La primera área es el cuerpo, ¿vale? Al final el cuerpo es el vehículo donde nos lleva a todos los sitios y demás, y muchas veces, como siempre estamos bien, como siempre nos van las piernas y demás, no tenemos en cuenta esto y hay un día que pues te falla. ¿Cómo tratas tú tu cuerpo? Pues para mí el tema de la salud es muy importante. Cuerpo y mente. No sé si me vas a preguntar por la mente después, La de pero después es la mente, sí. como puntualizar, a mí, por ejemplo, me gusta hacer algo de deporte cada día. Por ejemplo, pues tengo aquí mi gimnasio en casa y tal, y hago deporte 6 días a la semana. El domingo salgo a pasear un buen rato y tal, no sé qué. Me gusta hacer mi rato de ejercicio. Ayer justamente hablábamos de líneas rojas en cuanto a la organización del día a día, y para mí eso es sagrado. O sea, tiene que ser algo, yo qué sé, una guerra o lo que sea, como para decir, vale, hoy no hago, ¿no? Pero si no, siempre intento meterlo, y para mí es esa franja del mediodía que a veces tengo que flexibilizar, por supuesto, pero es muy importante. Entonces, como te decía antes, siempre me ha interesado muchísimo el tema de la nutrición, el tema de la salud, el tema de la medicina también. No quiero hablar de los médicos actualmente porque si no te cancelan en el episodio 2. No, 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 por favor. Pero sí que me ha interesado mucho y entonces lo tengo mucho en cuenta. Además, es eso, me gusta hacer deporte. Además, como soy un obseso en general, pues el hecho de progresar y tal, el hecho de cuidarme, el hecho de esas cosas, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta el tema de hacer deporte también por ese aspecto de decir tú puedes controlarlo dentro de lo que cabe, porque hay Sí. muchísimos factores, pero el hecho de mejorar tus marcas, por ejemplo, pues oye, pues si haces ejercicio, te esfuerzas, duermes bien, tienes poco estrés y comes y tal, pues puedes ir mejorando, ¿no? Y es algo que depende de ti, pues esas cosas me gustan. Entonces, sí, lo tengo en cuenta y ya te digo, cada día me gusta hacer algo de deporte, aunque sea salir los domingos, por ejemplo, a caminar. Y ahora estoy aplicando, pues eso, por ejemplo, salir un poco más a la calle para que me dé un poco el sol, que me daba poco y tenía poca vitamina D, sí, sí. ¿Qué tipo de ejercicio realizas? Por curiosidad. A mí también me gusta mucho el deporte, por saber un poco. Sí, hago nada, clásico rutina de gimnasio, luego un poco de cardio. Uh-huh. Vale. Sí, el gimnasio que tienes montado no sé sí que es el típico press banca con la barra Sí, y demás. tengo rollo un rack en una de las habitaciones, que en teoría iba a ser mi despacho, pero dije, va, si estoy yo solo, me lo dejo aquí Despacho en la del esquinita. cuerpo. Exacto, básicamente es mi templo, como digo, con todo protegido y tal, está muy guay, la verdad es que está guay con eso, y me lo monto muy bien, y está vacío siempre que voy, así que genial. No hay cola en las máquinas. Y sin Vale. mascarilla ni nada, sí, sí. Ojo, eso en pandemia. Sí, sí. Pasamos al siguiente punto que ya tú antes adelantabas, el tema de mente y emociones. ¿Cómo las tratas, las cuidas, te formas también sobre ellas? Porque muchas veces lo más complicado es entendernos a nosotros mismos. Sí, me gusta muchísimo también leer sobre esto. Me he leído unos cuantos libros sobre psicología, sobre salud mental. Me gusta mucho y estoy siempre compartiendo algún artículo, leyendo y tal, no sé qué. Mi hermana también es psicóloga y hablamos bastante sobre el tema. Y sí que es algo que he ido trabajando, quizá de una manera un poco más intermitente, pero he tenido siempre, bueno, desde mi adolescencia problemas en ese sentido, y siempre desde antes de los 20 años he tenido ayuda profesional. Ujú. Y he tenido también una relación un poco de amor-odio, entre comillas, yendo y viniendo y tal, no encontrando siempre el mejor profesional o la mejor profesional. Ahora no estoy en el mejor momento en ese momento actualmente,
pero es algo que, porque sé que es importante y sé que me afecta. Y poco a poco también me he ido conociendo un poco más, sé dónde están mis límites, sé que cuando estoy bien, cuando no estoy tan bien. Y es cierto, sí que es cierto, y soy totalmente culpable en esto, o responsable, como quieras enfocarlo, que debería cuidarme un poco más. Por eso te decía también ese obligarme a hacer según qué parones y sí, es cierto que tendría que mirármelo un poco más porque es muy importante. Sí, al final también muchas veces el primer paso es ese, el ser consciente de estoy bien, no estoy bien, necesito ayuda, necesito da- centrar más de mi tiempo en esto. Sí, sí, sí. Pero cada paso es importante. Ahora estaba pensando y tal, porque lo que te decía, llevo meses diciendo según qué y nunca acabas de dar el otro empujón. Claro, También es cierto que, y se lo comentaba a mi ex psicóloga ya, que yo me he dado cuenta que yo solo según qué cosas no puedo hacerlo. Es que entro en bucle y no puedo salir de ahí. Si es que puedes llamar workaholic como quieras llamarlo, pero hay según qué cosas que, pues que no puedo hacerlo solo. Entonces, es evidente que como dices que es muy importante saber cuándo pedir ayuda también. vale, pasamos ahora al siguiente, que es el tema del tiempo y productividad, ¿vale? Esto es, em, incluye productividad porque también nos han vendido que productivo es estar todo el día haciendo cosas y para mí no tiene esa definición y creo que para ti tampoco. Entonces, Exacto. ¿cómo cuidas tu tiempo? ¿Cómo lo inviertes en tu vida? Sí, lo que decías, yo creo que es importante diferenciar ser productivo y estar ocupado. Porque estar 24/7 haciendo cosas, eso es estar ocupado. Porque no me creo que estés siendo productivo todo ese tiempo, ¿no? Y a partir, yo creo que en ese sentido, porque hay muchos sistemas y eso es cada uno lo que le vaya bien, pero creo que es muy importante el tema de la gestión de energía y saber conocerte en este caso, ¿no? Y saber si dentro de lo posible poder adaptar tu horario, si puedes, a cómo te va mejor. Por ejemplo, a mí yo soy mucho de mañanas y tengo bastante más Da energía por la igual. mañana. Entonces lo que hago es que ni desayuno ni nada, hasta el mediodía no como. Entonces sí que me tomo algún té, algún café y tal, no sé qué, para hacer esas pequeñas paraditas también, pero aprovecho el tirón largo por la mañana, que es cuando estoy más activo y tal, y luego por la tarde me dejo alguna cosa, como por ejemplo grabar este podcast que no tengo que pensar, ¿no? Joder, broma. Bueno, lo de no tener que pensar. Pues eso, pero sí que es cierto que no siempre me pasa. Hoy, por ejemplo, que he tenido problemas, me he despertado y la caldera no funcionaba y tenía el piso congelado y está esta mañana con chaqueta. Ahora ya se ha arreglado, pero se me ha fastidiado un poco el plan porque aún tengo deberes para esta tarde-noche. Pero yo creo que es que hay muchos consejos y muchos libros y tal de productividad. Yo creo que por dar un consejito, si es lo que me preguntas, el tema de la gestión de la energía y conocerte a ti mismo y ver qué te va mejor. Si luego ya puedes ver que si el pomodoro, que si el time blocking, o sobre todo es importante el tema de evitar distracciones y todo esto, que eso es evidente, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que cabe ahí ya hay más truquillos y más hacks y tal, y sobre todo también, perdón, crear hábitos que te vayan bien. Yo, por ejemplo, ya tengo mi rutina más o menos diaria que sé que me va guay, el hecho de, por ejemplo, trabajar por la mañana, luego comer, luego mi descanso del gimnasio y tal, y luego pues aprovechar un poco más por la tarde. Y más o menos ya lo tengo mirado, que es lo que mejor me funciona a mí. Vale, sí, al final, sobre todo eso y saber un poco cómo lo enfocas tú, porque lo que tú comentas, por mucho que leamos, por mucho que nos digas tú ahora, a cada uno le va a ir bien una cosa. Y entrando dentro de la productividad, entra mucho salir a dar un paseo y que te dé el sol, es productividad. Ostras, pues si es lo que quieres, para mí sí que es productivo eso. Sí, Entonces hay que entenderlo un poco. Exacto, exacto. Yo, por ejemplo, he probado también el hecho de, antes alguna vez había hecho de salir a dar una vuelta antes de comenzar y salir a dar una vuelta, o el hecho de ir al gimnasio por la mañana, tal, no sé qué, pero no me acababan porque justo esas horas son Claro. las mejores para mí. Entonces prefiero aprovechar y luego ya tengo tiempo para desconectar, porque si no, tal, no aprovecho tanto, básicamente. Pues relacionado con lo que donde invertimos el tiempo, para mí también entrarían las relaciones, que muchas veces para la gente que somos, me incluyo, de meternos en la cueva, empezar a trabajar y no parar, a veces se complica cuidar estas relaciones ya a nivel, pues, pareja, amigos, familia y demás. ¿Tú cómo lo llevas? Pues creo que ahora un poco mejor, pero es cierto que no, durante los últimos años no lo he llevado tan bien como me gustaría. Sobre todo este verano tuve un punto de inflexión, ese momento de darme cuenta según qué cosas y no lo he llevado tan bien, he dejado de lado ciertas relaciones sociales y tal.
porque no, nunca estaba disponible. ¿Sabes? Nunca me iba bien. Uno de los problemas que tengo yo personalmente es el que soy muy obsesivo y me gusta mucho mi rutina y que no me saquen de ahí y tal. Y el hecho de cambiar planes y tal me peta la cabeza. Yo tengo que hacer tal, no sé qué, y además soy mucho de ponerme deberes. Ese tengo que. Y eso es lo peor. Y hay que dejarse espacios también para lo que dices, relaciones sociales y demás. Y es lo que estoy intentando hacer sobre todo. Yo te entiendo bastante porque me pasa lo mismo, de si me pongo que tal día voy a hacer esto, voy a hacer esto. No, ahora no puedo cambiarlo o no puedo irme a tomar una cerveza. No, 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 tengo que hacer esto. Si quieres que vayamos el fin de que viene, avísame y me lo apunto y voy. No fallo. Pero me cuesta mucho a veces salir de esa rutina. Sí, sí, sí. Y también quiero hacer, muchas veces me pasa, o quizá alguno se identifica el hecho de tener ese día perfecto, de hacer todo de... no hace falta tener ese día perfecto, ¿no? El hecho de, yo qué sé, por ejemplo, yo estoy suscrito a muchas newsletters porque me gusta, ya te digo, informarme o escuchar podcasts y demás, pues a lo mejor un día... ¿Puedes decir cuántas? Es que no las tengo contadas. Justamente ha salido hablando el otro día con Sí, Chus por eso te Narro. digo. Pues no las he contado porque lo que decía me da miedo, sinceramente, me da miedo. Porque le decía, por ejemplo, a ella, preguntaba y decía, pues 150 como mínimo, porque haciendo los cálculos más o menos estaré y me quedo corto. Entonces, es eso. Entonces, llegar y tener el domingo, sé que necesito X tiempo para ponerme al día, leer newsletter, escuchar los podcasts, tal, no sé qué, y el hecho de pasar un día fuera y tal, pues a lo mejor me trastoca un poco, Claro. pero tengo que hacer ese esfuerzo porque si no, es que si no la vida es una mierda, tío. Yo sé que gente esto no lo entenderá, pero es que te entiendo perfectamente. Me pasa lo mismo. De decir, no, no, es que tengo que leerme las newsletters que tengo pendientes y escucharme estos podcasts porque si no se me acumula con lo otro. Que luego te vas y dices, pero que da igual que se acumule o da igual es. Pero no, no, yo te entiendo porque cuando te ves ahí el numerito y te ves el tal, dices, ostras, me está Sí, sí. acumulando la faena. Sí, sí, sé que desde fuera no, eso no se entiende, suena muy gilipollas, sí, soy consciente, pero por eso os decía antes, a quien esté escuchando, que necesitaba ayuda en ese caso, porque yo solo es que ya sé que no puedo. Pero bueno, en eso estamos, en eso estamos. Vale, pasamos a una cosa un poco más trascendental como pueda ser el legado, ¿vale? Con todo lo que estás haciendo, ¿tienes pensado dejar algo? ¿Estás construyendo algo para dejar al mundo? ¿O estás disfrutando tu día a día y ya está? Pues Bueno, y ya está, entiéndeme. sí, sí, te entiendo. Yo creo que... eh, Ay, me queda un poco así. Pero creo que no, hasta hace poco no he sido consciente un poco de eso, ¿no? De qué voy a dejar a este mundo. Siempre me he visto, me veía como joven, sigo siendo joven, ¿no? Pero ya me entiendes como decir, bueno, aún Sí. queda mucho tiempo, ¿no? El tema de la jubilación, etcétera, etcétera. Y eso también me hace pensar, ¿no? El hecho de, bueno, pues quizá con mi edad ya debería estar pensando en según qué cosas, ¿no? Y en este sentido yo creo que sí que me gustaría hacer algo y creo que estoy en ese momento de sentar esas bases que me posibilitarían la opción de yo qué sé, pues hacer un proyecto que ayude a gente realmente, porque por ejemplo un Anchor, ya que estábamos hablando del tema, pues sí que puede ayudar entre comillas a empresas y tal, pero es un negocio al final, es un servicio y tal, como ayuda como te puede ayudar Amazon, ¿vale? Tienes un problema que te falta papel del váter y te lo traen, vale, pues te ayuda, perfecto, ¿no? Pero es un servicio que se vende. Pues me Bueno, gustaría hacer tampoco es algo... malo. No, 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 cada uno perfecto, o sea, cada uno y mucha gente es lo que te decía también antes de qué tipo de negocio quieres hacer, ¿no? A lo mejor no necesitas hacer esa gran multinacional y tal, y tú quieres hacer simplemente tu startup de negocio online o Claro. solopreneur, por ejemplo, no quieres ni tener ni equipo ni nada, cada uno haga lo que quiera. Pero sí que es cierto que en ese sentido sí que me gustaría el hecho de poder aportar algo a alguien, simplemente. Vale, entonces estás sentando esas bases. Sí, sobre todo para tener esa un poco más de flexibilidad, más de tiempo, más tal, de no que no me lleven tanto el, los negocios actualmente. Vale, y ya pasando al último pilar, que es la viruta. Con el dinero, con el tema de trabajar, obtener ingresos, demás, ¿tienes algún objetivo? ¿Quieres llegar a X? Yo creo que el gran objetivo es tener suficiente dinero o ganar suficiente dinero como para poder ahorrar en un futuro, poder invertir también en alguna propiedad y poder que el dinero no sea
un problema, una preocupación. Yo creo que Ujú. fuera de eso no quiero ganar 100.000 al mes o lo que sea, ¿no? Pero es simplemente eso. Yo creo que lo que todo el mundo puede sentir como lógico, ¿no? El hecho de eso, no tener que preocuparte, poder ir al súper básicamente y no tener que contar en qué en qué compras o si me quiero dar un capricho, si quiero invitar a alguien a comer fuera tal, que pueda hacerlo, no pido nada más. Y luego pues el hecho de ir, poder ahorrar un poquito, poder preparar la jubilación y si puede ser comprar algo quizá, pues quizá también me haría gracia. Vale, entonces entiendo que ese comprar algo que te dé una renta es también para no depender siempre de tu trabajo. O porque también estoy de alquiler. Vale. ¿Vale? Entonces, que el tema ese está bien. Me gustaría, por ejemplo, poder invertir en otros negocios. Pues estaría genial, estaría de puta madre. Pero iba más por ahí. Pero me gustan, me parecen atractivas ambas cosas. Y el hecho de, yo qué sé, tener propiedades para alquilar, pues no te digo que no, pero poco a poco. Claro. Vale, y ya la última relacionada con el dinero, ¿cuál es tu coste de vida? Un mes, ¿qué coste tiene para ti? Es que esto es como las newsletters, me da miedo contarlo también, soy muy malo en esto, es algo que tengo pendiente desde hace muchísimo y es algo que no recomiendo a nadie. Por ejemplo, se debería tener un par de cuentas separadas y tener un poco las finanzas más en orden, pero lo llevo fatal. No es por no dar una cifra, es que no tengo números realmente y Vale, vale, no es lo una quieres mierda. contar y ya está, no pasa nada. Vale, no, me, sí, lo, pero muy, muy me bueno lo tu pongo de consejo. deberes, ¿eh? Me lo pongo de deberes. Ponte de deberes. Pero hacerlo para ti. Sí, 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 sí. Y si me invitas otro día después de aquí a 5 años, prometo tener el número. Ojo, que queda grabado, ¿eh? Vale, vale, sin problema. Sí, pero muy importante lo que has dicho de, aunque sea tu negocio, aunque lo tengas todo a una, tener dos Excel, tener dos lo que quieras, donde gestionar cuál es tu gasto personal, cuál es el gasto de la empresa. Y a mí me parece muy importante la pregunta que te he hecho, saber cuál es el coste de tu vida, cuánto necesitas para llevar tu vida adelante. Sí, yo tengo más o menos lo sé y tal, pero no te podría decir un número y tal porque soy un poco desastre en ese sentido con el tema de los impuestos y tal. Sí que voy bien o tal, pero Por debería ir Hacienda. mejor. Sí, sí. Vale, pues ya conocemos tu historia, ya sabemos más o menos cómo lo has hecho, ya podemos sacar alguna idea. También sabemos cómo cuidas estas áreas en tu vida. Y ahora ya iría a la última persona y es... ay, la última persona, perdón. La última pregunta y es... ¿qué persona te gustaría saber cómo lo ha hecho? Antes Conocer lo su estaba historia. pensando. Sí, sí. Claro, es que lo que te decía, el tema de muchos que tienen esa historia apasionante, ya las he escuchado, pero creo que sería muy interesante, por ejemplo, una de las empresas que más admiro actualmente, admiro entre comillas, más que nada admiro a las personas que hay detrás, que es Product Hackers, pues Ujú. poder entrevistar a Luis Díaz del Dedo o a Corti, por ejemplo, yo creo que son una pasada su historia, cómo han ido creando lo que han creado, que es una pasada. Corti, por ejemplo, tiene un recorrido fantástico. Cualquiera de los dos puede valer. Vale, pues contactaré con ellos para que puedas escuchar ese episodio y saber cómo lo han hecho y descubrir su historia. Perfecto. Además, ellos también están bastante locos, por lo que Sí, tengo entendido. sí, sí, me encanta su mentalidad y su filosofía de vida y tal. He tenido la suerte de poder hablar con Corti alguna vez y tal, y es una pasada, tío. Y es de esas personas que te carga de energía, te recarga de energía cada vez que hablas. Es un gozo hablar con Hombre, él. solo hay que ver cómo hablas de él. Sí, 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 pues ya verás, es una pasada. Vale, pues muchísimas gracias, David. No te quitamos más tiempo, que sabemos que tienes unas tareas pendientes por hacer esta mañana. Sí, sí. Así que muchísimas gracias por venir aquí a hablarnos de tus locuras y de cómo lo has hecho. Nada, es un placer y un honor que me hayas invitado al podcast y muchísima suerte con el proyecto. Estaré siguiendo de cerca. Muchas gracias, Muchísimas Nacho. gracias, David. Hasta Venga, luego. hasta luego.